Hola, les habla el pastor Osvaldo Vargas de Iglesia Cristiana Resplandecer en las Naciones. Este día quiero presentarles un devocional que he titulado ¿Es tu fe variable? Existen muchos creyentes que tienen una fe acorde al momento que viven, pero podríamos preguntarnos, ¿entonces nuestra fe debe depender de las circunstancias? No debe ser así. Una fe guiada o llevada por las circunstancias es una fe débil, es una fe quebrantable. Y sé que en ocasiones llegamos a sentir crisis de fe, pero en realidad ese es el momento donde debemos decidir si creer o no, porque Dios es el que dice que hará lo que va a hacer en medio de esa circunstancia. Y en medio de esa crisis de fe, también Dios nos coloca en la posición de decidir si aceptamos o rechazamos nuestra propia identidad como hijos de Dios. Y sé que si tú estás escuchando este mensaje, es porque realmente eres un hijo de Dios y sin importar la circunstancia, por difícil que sea, no vas a renunciar, no vas a doblegar tu voluntad y vas a permitir que esa circunstancia robe tu fe, porque en medio de esa crisis muchas veces caemos en el error de preguntarnos, ¿realmente estoy escuchando a Dios? ¿O esto será un castigo por causa de la falla, el error que cometí? ¿Será que tomé una mala decisión? O muchas veces también nos preguntamos, ¿tendré la suficiente fe? Y sabe, la palabra de Dios dice en Mateo 17, versículos 19 y 20, dice así: Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Qué tremendo es ver cómo el Señor aún con sus discípulos, que ellos tuvieron la duda, tuvieron el temor y no pudieron expulsar a este demonio que estaba controlando a un joven. Pero el Señor les dice que si tan solo hubieran tenido la fe como una semilla, como un grano de mostaza, hubieran podido expulsar ese demonio. Y por eso nosotros sabemos que Dios ha depositado esa fe en cada uno de nosotros, pero esa fe nos lleva a que aún así, por más pequeña que sea, podemos mover una montaña y nada nos sería imposible. Pero sabemos que en la vida tendremos malas experiencias, mas sin embargo, Dios nos capacitará para persistir, para perseverar en medio de ellas. Porque aunque te sientas en este momento atrapado en una circunstancia difícil, en una tribulación, en una dificultad, déjame decirte que Dios está obrando. Hay una canción, una adoración que dice, aunque no pueda ver, tú estás obrando. Y es así, Dios está allí sobre tu vida con su mano poderosa, cubriéndote, guardándote y dándote la capacidad para permanecer firme, creyendo que Él obrará. Porque el Señor es mucho más grande, es mucho más fuerte y poderoso que cualquier circunstancia. Y nuestra fe no puede estar definida por un mal momento. ¿Sabe? La palabra de Dios también dice en el libro de Salmos, Salmo 34, versículo 19, dice así: La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión.
Y la versión Reina Valera dice, muchas son las dificultades del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. De todas. Dios te va a librar de toda dificultad, de toda circunstancia, de toda angustia, de todo temor, de todo lo que vivas, siempre y cuando creas en Él. Siempre y cuando, como lo dice aquí esta versión, seas una persona íntegra, porque la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. En cada momento Él va a llegar allí a ayudarte en lo que estés viviendo. Porque muchas veces creemos que Dios es Dios solo cuando cumple nuestros deseos y caprichos o cuando nos va bien en todo. Pero recordemos que Dios sigue siendo Dios sin importar lo que estemos viviendo. Él sigue siendo Rey. Y la palabra de Dios dice, y sé que te sabes muy bien ese texto, versículo de memoria, donde dice en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Y aún dice la versión lenguaje actual, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. La pregunta es, ¿tienes la capacidad de esperar en Dios? ¿De que Él traiga la respuesta a la situación que estás viviendo? Porque cuando vemos la palabra de Dios, allí encontramos un ejemplo o muchos ejemplos de hombres y siervos de Dios que tuvieron la capacidad de esperar. Y uno de ellos fue David. Cuenta la palabra que David fue ungido a los 16 años, pero que mucho más adelante, a la edad de 30 años, fue cuando fue puesto como rey. Pero en ese transcurso de su vida, el rey Saúl lo estuvo persiguiendo para matarlo, por celos, por envidia, porque le había quitado ya su posición como rey. Y David tuvo que no solamente escapar, sino esperar en Dios para ver el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Y luego de tomar su cargo, comenzó a ser perseguido por Absalón, su propio hijo, quien se había rebelado. Entonces es notorio el hecho de que él estaba pasando por una prueba, pero David tenía la confianza de que en ese momento de su vida Dios estaba allí presente y le ayudaría, como lo decía la palabra, como lo dice la palabra. Dios lo sacaría de esa circunstancia, lo libraría de ese momento que estaba viviendo. Por eso, iglesia, quiero invitarte en este día a que no seas impaciente, a que no nos alarmemos si por un tiempo Dios decide que estemos en modo de espera, porque en vez de esperar, nos desesperaremos, nos angustiaremos, nos llenaremos de estrés y terminaremos tomando hasta malas decisiones incorrectas, y llegaremos a estar en un lugar donde Dios no nos quiso poner. Por eso, mientras que estemos allí en ese modo de espera, busquemos estar capacitados y listos para cuando llegue el momento, para cuando llegue el tiempo donde el Señor ha predestinado que debemos estar. Debemos entonces creer en sus promesas y caminar por su palabra para poder dar pasos firmes de fe, ya que esperar en Dios hace que tengamos un corazón como el de David, un corazón agradable a Dios. Y recordemos que, como también dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso vamos a cerrar este tiempo con una oración. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás y vamos a hablarle. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque conforme a la circunstancia que estamos viviendo, que tú conoces la circunstancia que está viviendo cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú, Señor, dándole la capacidad, Señor, de persistir, de permanecer, de confiar en ti, de creer en las promesas que ya les has dado. Y que ellos puedan, Señor, creer que a tu tiempo tú obrarás, que a tu tiempo, Señor, tú los colocarás en la posición, en el lugar que tú has predestinado para cada uno de ellos, y cumplirás tu voluntad.
cumplirás tu propósito, porque tú cumples, Señor, tus promesas y tu palabra. Yo creo en este día, Señor, que tú haces que cada uno de mis hermanos tengan la fe suficiente para persistir y permanecer en ti, confiados, tranquilos y seguros. Gracias, Señor, por esta noche, por este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Quiero pedirles, como siempre, el favor de que denle me gusta, comparte ese mensaje y no olvides que este es una palabra fresca para tu vida. Bendiciones.